Hoy vamos a explorar los síntomas clave de un sensor de posición del cigüeñal en mal estado y cómo probarlo correctamente. ¿Qué es el sensor de posición del cigüeñal?, te preguntarías. Tu motor no podría estar funcionando correctamente sin este sensor. ¿Y por qué sería tan importante? Porque es el encargado de detectar con precisión la posición exacta del cigüeñal. ¿Y qué es el cigüeñal? Es una pieza metálica de alta ingeniería, de unos 60 centímetros de largo, ubicada dentro del motor y conectada directamente a los pistones. A medida que los pistones se mueven arriba y abajo, generan una fuerza lineal. El cigüeñal convierte ese movimiento en rotación. Esa rotación alimenta los demás componentes del auto y hace que todo funcione de manera sincronizada. En los autos modernos, el sensor de cigüeñal envía datos esenciales a la ECU, que es la computadora del auto, ayudando a controlar la inyección de combustible, el encendido, las revoluciones del motor y mucho más. Pero cuando este sensor empieza a fallar, todo empieza a salirse de control. Quédate conmigo, porque al final te diré qué hacer si sospechas que este sensor está dañado. Síntoma número 1. Olores extraños en el escape. Un sensor de cigüeñal en mal estado puede afectar el tiempo de encendido del motor, provocando una combustión incompleta. Cuando el combustible no se quema por completo, parte de él se va directamente al sistema de escape. El resultado, un dolor fuerte y desagradable como azufre o gasolina cruda. Ignorar esto puede empeorar el problema e incluso dañar el convertidor catalítico. Síntoma número 2. Menor rendimiento de combustible. Cuando el sensor envía señales erróneas, la ECU no puede controlar bien la mezcla de aire y combustible ni el tiempo de ignición. El resultado, tu motor quema más gasolina de la que realmente necesita. Esto significa que el rendimiento baja y tu auto consume más por kilómetro recorrido. El síntoma número 3 es relente inestable o vibraciones al estar detenido. Un sensor de cigüeñal defectuoso envía datos incorrectos a la ECU, lo que altera el funcionamiento del motor en reposo. Vas a notar que las revoluciones suben y bajan sin razón, o que el motor tiembla como si estuviera a punto de apagarse, incluso estando en un punto muerto o detenido en un semáforo. Si quieres arreglar el relente inestable de tu auto, haz clic en el video que te dejo arriba con una guía paso a paso de las causas más comunes y cómo solucionarlas. Síntoma número 4. Fallos de encendido en los cilindros. Esto sucede porque el sensor le envía a la ECU datos en tiempo real sobre la posición del cigüeñal. Cuando el sensor empieza a fallar, puede enviar señales erráticas o incluso ninguna señal. El resultado, el motor no sabe cuándo activar las bujías y algunos cilindros terminan fallando, especialmente al acelerar o a altas revoluciones. Por cierto, si este video te está siendo útil, no olvides suscribirte, dar like y compartirlo. Nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido útil como este. ¿Listo? ¿Sí? Perfecto, seguimos. Síntomas número 5. Aceleración lenta o con retraso. Cuando el sensor está dañado, no envía los datos correctos sobre la posición de los cilindros. Esto causa un desfase entre la señal que recibe la ECU y las acciones que toma. Durante la aceleración, es vital que el encendido y la inyección de combustible estén perfectamente sincronizadas. Pero si el sensor no detecta correctamente las revoluciones del motor, el coche se siente lento, responde tarde o incluso tironea al pisar el acelerador. Síntoma número 6. Problemas para arrancar el motor. Si el sensor falla por completo, la computadora del auto no puede saber cuándo enviar la chisma ni el combustible. Al principio, el auto puede tardar más en encender, pero si no se corrige, podría dejar de arrancar por completo. Eso sí, ojo, este síntoma también puede deberse a un cableado dañado o a problemas eléctricos, no siempre es el sensor. El síntoma número 7 es que el auto se apaga de forma inesperada. Puede suceder en cualquier momento, incluso en movimiento, lo cual es muy peligroso, especialmente en carretera o en tráfico. Si tu coche se apaga de repente o no mantiene el relenti, es posible que el sensor de cigüeñal esté fallando. Afecta tanto la seguridad como la confiabilidad del vehículo. El síntoma número 8, se enciende la luz de check engine. Si el sensor se sobrecalienta, puede activar la luz del motor en el tablero. A veces, dejar que el motor se enfríe puede hacer que la luz se apague si el sensor vuelve a la normalidad, pero si la luz sigue encendida, es hora de escanear tu auto. En algunas tiendas lo hacen gratis, pero lo ideal es tener tu propio escáner o BD2.
Síntoma número 9. Lecturas irregulares de las revoluciones por minuto en el tacómetro. Cuando el sensor empieza a fallar, envía señales erráticas a la ECU. Esto provoca que el tacómetro, el medidor de revoluciones, suba o baje de forma repentina, incluso si el auto está detenido o circulando a velocidad constante. Esto se debe a que el sensor ya no está detectando correctamente el movimiento del cigüeñal y la computadora recibe datos inconsistentes. Te preguntarás cómo probar el sensor de posición del cigüeñal. Puedes usar un multímetro o un osciloscopio, según el tipo de sensor que tenga tu vehículo. Aquí tienes un paso a paso. El paso 1. Ubica el sensor. El sensor de posición del cigüeñal normalmente se encuentra cerca del cigüeñal. Puede estar en la parte frontal del motor junto a la polea del cigüeñal, en el bloque del motor, cerca de la campaña de la transmisión o en algunos modelos detrás de la tapa del tiempo, el timing cover. La ubicación exacta depende de la marca y modelo de tu auto. Paso 2. Probar un sensor de 2 cables. Desconecta el sensor y ajusta el multímetro en modo de resistencia, en ohmios. Coloca las puntas del multímetro en los terminales del sensor y compara la lectura con las especificaciones del manual de tu auto. Lo normal suele ser entre 200 y 1200 ohmios. Luego reconecta el sensor y cambia el multímetro a voltaje AC. Mientras das arranque al motor, deberías ver un pequeño voltaje alterno de entre 0.2 y 2 voltios. Si no hay voltaje, es posible que el sensor esté dañado. Paso número 3. Probar un sensor de 3 cables, el sensor Hall. Desconecta el sensor y ajusta el multímetro para medir voltaje en DC, en corriente directa. Con la llave en posición O pero el motor apagado, mide el voltaje entre el cable de alimentación y la tierra. Deberías ver alrededor de 5 o 12 voltios según el vehículo. Ahora reconecta el sensor y mide el voltaje entre el cable de señal y tierra mientras das arranque al motor. El voltaje debería fluctuar entre 0 y 5 voltios o entre 0 y 12. Con un osciloscopio conecta la sonda al cable de señal. Un sensor Hall saludable mostrará un patrón de onda cuadrado constante. Paso 4. Analiza los resultados. Compara las lecturas del multímetro u osciloscopio con las especificaciones de tu manual de servicio. Si no hay voltaje o los valores están fuera de rango, probablemente el sensor esté fallando y deba reemplazarse. Te preguntarías cuánto puedes conducir con un sensor de cigüeñal dañado. Lo recomendable es no conducir con el sensor dañado, más que una corta distancia en caso de emergencia. Un sensor defectuoso puede causar apagones, pérdida de potencia o impedir que el auto arranque completamente. Y si te preguntas cuánto cuesta reemplazar el sensor de posición del cigüeñal, el precio total va de $120 a $400, dependiendo de la marca y modelo. La pieza sola cuesta entre $50 y $150. El costo de mano de obra suele estar entre $60 y $250. Hemos cubierto los síntomas clave de un sensor de posición del cigüeñal defectuoso y cómo diagnosticarlo. Si este video te resultó útil, no te pierdas nuestro próximo episodio. Síntomas de sensor de posición del árbol de levas dañado. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún consejo más. Mi nombre es Moisés y nos vemos en el siguiente video de Secreto de los Autos.